Podcast Charlando con Líderes, una producción de Investiga World, presentado por Agustín Lagunes. Hola, buen día. Bienvenidos al podcast Charlando con Líderes. Hoy nos encontramos con un muy buen amigo mío. Él es muy carismático, es multifacético. Les comento que él inició trabajando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya ubicarán que es de Perú. Y como ustedes saben, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pues es la más grande en Perú. También estuvo en la Universidad de San Ignacio de Loyola y ahora se encuentra en el Ministerio de Educación del Perú. Nuestro amigo Josmel, ex experto en análisis biométrico, colaboración científica y desarrollo de habilidades informativas. La verdad es que Josmel ha participado en numerosas conferencias internacionales, como 67 o más, en países como Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Ecuador, España, México. La verdad es que de mis amigos ese es el que más conferencias ha dado. Entonces le vamos a preguntar cómo se logra eso. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Josmel Pacheco Mendoza. Hola Josmel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien. Oye, pues un gusto de que estés con nosotros. Desde hace tiempo estábamos como que planeando la entrevista y no se habían dado las cosas. Cada vez estás más ocupado. Pero bueno, hoy vamos a decirle al auditorio que hoy día festivo, 1 de mayo, estamos trabajando tú y yo desde muy temprano, ¿no? Sí. Siempre hay que trabajar. Efectivamente. Bueno, Josmel, como tú sabes y eres parte de la red RIMSI y eres parte del canal de Investigador, pues nosotros creamos este podcast pues para motivar a los estudiantes y a los profesores que inician en investigación. Queremos pues darles ejemplos de vida, ¿no? Y por eso queremos conocerte un poquito más. Todo el mundo te conoce en México por las charlas que has dado. De hecho, en la introducción yo decía que has dado más de 67 charlas en diversos países, pero pocos conocen tu vida. Y lo otro es que la mayoría de los que te conocen dicen muy chavo, se ve muy joven, ¿no? Entonces, no te vamos a preguntar la edad porque tampoco es el caso. Pero la verdad es que eres muy joven para lo que has hecho, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a iniciar con la entrevista. Perfecto. Dispara. Oye, naciste en Lima, ¿verdad? Sí, yo nací en Lima, todos mis hermanos somos de Lima, pero mis padres son de otros lugares, ¿no? Mi papá es de Piura y mi mamá de Huancavelica, okay, que son dos departamentos del Perú, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo fue tu infancia ahí en Lima? Cuéntanos, porque pues es la capital, ¿no? Sí, Lima es la capital, es bastante grande. No puedo quejarme de mi infancia, ha sido anecdótica más bien, ya que yo no necesariamente era un niño muy sano, tenía lo que llamaban antes asma, porque no era un asma, sino era una alergia fuerte, una alergia mal diagnosticada, no sé cómo decirlo. Sí. Entonces, digamos que yo vivía en un distrito aquí que se llama San Martín de Porres. Había un parque al frente y yo quería jugar, pero no podía porque se me iba el aire. Entonces, siempre estaba yendo al hospital con mi mamá, con mi papá. Entonces, digamos que esa partecita de mi vida no es realmente mala porque gracias a eso, en realidad, lo que hice fue viajar mucho en el Perú. Entonces, en esa época mi mamá era, ¿cómo se dice? Trabajaba también con la Cruz Roja peruana, entonces nos íbamos al norte porque decían los médicos que tenía que cambiar de clima yo, ¿no? A un clima más seco. Entonces estaba acá en Lima es húmedo, es bastante húmedo, estamos al lado del mar. Entonces, gracias a eso, pues también tuve que, ¿no? Porque en realidad cambiar de clima, pero igual no se resolvió el problema y pues digamos que en un momento también a mi papá, que es de la Fuerza Aérea Peruana, bueno, ya jubilado, mi papá y mi mamá es profesora y mi papá de la Fuerza Aérea, lo destacaron a la selva, entonces yo tuve que ir a la selva también a estudiar
y pues ahí me divertí un montón porque conocí nuevos animalitos, plantas, ahí jugueteaba con todo el mundo también, ¿no? Pero ¿Y ahí se te quitó el asma? sí, sí, sí. Digamos que no me puedo quejar de mi infancia, a pesar de de la sección histórica que tenemos de una época oscura en el Perú, Claro, claro. que en todos los países seguramente ha Sí, ocurrido. sí, sí. Digamos que a pesar de eso, no he tenido una infancia que me pueda arrepentir. Incluso mi familia, parte de mi familia está en Ica, al sur. ¿Te acuerdas que Ah, sí, hace tiempo? claro, fuimos. Claro, entonces ahí conocí a María Reich, ¿no? Mira. Ya hace bastantes años. He visitado en esa época de mi niñez a muchos departamentos del Perú, así que la parte de viajar a mí no se me hace muy difícil. En esa época era en carro, ¿no? Claro, claro, claro. O en el caso de la selva para Lima, era en aviones de carga, que eran los Antonov o los Hércules, que son aviones Sí, sí. muy grandes donde yo corría adentro, porque, porque eran aviones de carga, ¿no? Pero bueno, ¿qué más te puedo decir? No sé, me ha hecho recordar esta buena, No, qué bueno, bueno. una de las tantas buenas épocas, ¿no? Porque Claro. Oye, sí, y bueno, en esa parte nos vamos a detener, pero vamos a dejar dos puntos que se quedan para adelante. Uno es tu gusto por viajar, que creció cuando ya eras profesionista, y el segundo, tu gusto por los animalitos y el bosque, que vamos a platicar también de eso, ¿no? sí, normal. Oye, no, pues entonces, ¿sabes qué? Me gustaría platicar contigo un poquito sobre tu formación. ¿Tú estudiaste la primaria, secundaria y, como decimos en México, bachillerato ahí en Lima también? Sí, mi primaria lo estudié en el distrito de San Martín de Porres, en el Ujú. Colegio San Martín de Porres, que quedaba Sí. muy cerca a mi casa. Yo siempre, bueno, en esa época no se conocía el GPS, así que Ajá, sí. yo nací sin GPS realmente, pero me Ujú. iba de mi casa al colegio, pero siempre me perdía. Entonces, para poder llegar al colegio, lo que hacía era marcar lugares, ¿no? Marcar Ujú. casas. Ya pasé por esta casa, tengo que seguir de frente. En secundaria, lamentablemente en el Perú, como es colegio público, Sí. a ti te trasladan directamente a una gran unidad, ¿no? Ujú. Entonces, en esa época también esa gran unidad no necesariamente era la que mis padres querían, ¿no? Sí, sí. Entonces me trasladaron a Fe y Alegría, Ya. que Fe y Alegría 1, que también queda en San Martín de Porres, y ahí estudié la secundaria. Bien. Como digo, mi niñez no ha sido nada mala, o sea, Sí, el sí, Fe y Alegría. ¿no? ¿Ah? No, sí, fue buena tu niñez, tu infancia. Sí, sí, o sea, el Fe y Alegría es uno de los mejores colegios realmente que yo conozco. Eran madres y curas, madres Ujú. de la Congregación de María, padres jesuitas. Entonces, digamos que el ejemplo que uno tiene también sobre las buenas costumbres, pues de alguna forma uno lo va aprendiendo, ¿no? Luego de eso, yo siempre he querido ser médico veterinario y postulé a San Marcos, no ingresé a la primera, ¿no? No ingresé a la primera y entré a la pre-San Marcos e ingresé. En la segunda opción se llama así. Bueno, es 97.1 no ingresé, en el 97.2 fue que ingresé, pero recién uno empieza en el 98, ¿no? Y pues eso, ¿no? El tema de la educación en realidad también ha sido, a mí me parece que de alguna forma he tenido suerte porque los colegios estaban cerca de mi casa. Uno, de alguna forma también en secundaria, tuve la suerte de tener profesores de la Congregación de María, que son españolas, y teníamos, en esa época también teníamos una biblioteca bastante poblada, que eso también tendremos que conversar también en el Claro. tema. Oye, fíjate que para los que te conocemos después de tus estudios, o sea, los que te conocemos ya como investigador, nos sorprende que hayas estudiado médico veterinario, ¿no? O sea, ahora que nos cuentas tu vida de pequeño, de niño, pues entendemos que te gustaron los animalitos y demás, pero a lo que haces hoy no hubiéramos imaginado que eras médico veterinario, ¿no? Entonces, desde niño tú ya querías ser médico veterinario.
Sí, cuando ya era muy niño, yo lo que hacía era recoger perritos de la calle incluso, ¿no? Y vivía, como te dije, vivía frente a un parque. En esa época, vivíamos una época oscura en el Perú, no voy a mencionar el nombre. Claro. Entonces yo salía y encontraba un perrito y lo traía a casa, ¿no? Recuerdo algo muy, muy anecdótico en realidad, que uno dice que aprende, ¿te acuerdas de A Cocachos aprendí? Uno aprende con la experiencia, ¿no? Recogía muchos perritos, yo les daba de comer afuera de mi casa porque vivía en un segundo piso, entonces no había tanto espacio. Yo en esa época tenía un Basset Hound, que le llamábamos acá como la marca de zapatos Hush Puppies, que eran los orejones. Entonces yo no podía tener más perros dentro de la casa, entonces los tenía afuera porque eran perros de la calle. Y uno de esos era un pastor alemán, me acuerdo. Pero ese pastor alemán comía solamente cuando yo le daba comida. Y se alejaba, se ocultaba, no le gustaba estar con los demás perros, era muy tímido. Y yo decía, es un perro que lo han traumado por las bombas, decía yo, ¿no? Luego, conversando con un veterinario en esa época, me dijo que todas las características que yo le daba era de un perro con rabia. Y en esa época, sí, en esa época en Expreso, en los diarios salían especiales de historia, de biología y también de enfermedades y de cosas de animales, de dinosaurios incluso. Y en esa, mi papá los empastaba, entonces tenía libros muy grandes de periódicos que estaban empastados y yo, como te acabo de decir, yo no salía a la calle a jugar porque no podía, por el asma o la alergia en esa época. Entonces yo me quedaba viendo el libro y en eso empecé a buscar sobre la rabia. En esa época no había Google, no existía eso, entonces tenía que hacerlo de manera manual. Ya estás grande. Entonces encontré que ahí la rabia, en realidad ponían al perro como si fuera violento. Entonces, recuerdo que fui de nuevo al veterinario y le dije, ¿cómo puede ser posible que me digas que la rabia, el perro tenga rabia? Porque el perro era todo lo contrario. Y resulta que él me explica también, no recuerdo el nombre del veterinario, pero me explica que la rabia tiene varios aspectos, ¿no? Uno de ellos es la violenta y la otra es la como más pasiva, que el perro se aleja de la luz y deja de comer, y eran todas las características del perro, ¿no? Entonces, fue la primera vez que de alguna forma enfrenté a una enfermedad que podría ser, que es muy peligrosa realmente. Claro. No se nota, pero tengo varias mordidas. No digas. Sí, tengo una justa en el cantus de acá que no se nota, por suerte está aquí, o sea, está en la unión. Tengo otra por acá, tengo otra por acá, que me mordieron así porque estaba mucho con los animales, entonces paraba mucho tiempo con ellos y eso se tiraban encima y a veces te mordían o te arañaban, ¿no? Jugando también. Pero desde esa vez tuve más cuidado, ¿no? Claro. Jugando, digo, también, no porque fuera agresivo, sino que también jugando te pueden morder, ¿no? Sí, jugando porque los animales son muy toscos a veces. Uno cree que el animal está, pues, tranquilo, pero un animal no lo puedes molestar cuando está comiendo. Entonces yo hacía eso, ¿no? Le quitaba trataba de llenarle más y esas cosas, ¿no? Pero cosas anecdóticas. Y desde ahí, en realidad, desde chico, yo ya quería ser médico veterinario, en realidad. Me iba al zoológico, acá muy cerca de San Martín de Porres, con un solo carro íbamos al Parque Las Leyendas. Ahora estoy más cerca todavía del zoológico, ¿no? Pero bueno. Pues ya cambió. Sí. Oye, súper interesante la parte, tu faceta como veterinario y tu amor por los animales, pero nosotros te conocemos a partir de que tú tomas una decisión muy importante, creo, en tu vida. Después de haber estudiado para médico veterinario, tú decides estudiar lo que es una maestría en gestión de información y del conocimiento, tengo entendido por la Université Paul Valéry en Montpellier III.
¿Cómo surgió ese cambio de médico veterinario, ¿no? Ahora a gestión de información y del conocimiento. Cuéntame. Es una época difícil. A ver, yo termino la carrera y entonces yo trabajaba con un doctor en un laboratorio. Dentro de la universidad ayudaba, ¿no? Como alumno, siempre me han gustado las computadoras y por tanto yo trabajaba ayudándolo, asistiendo también, ¿no? En el laboratorio. Sí. Me ofrecen una tesis de pregrado que tenía que ver con biología molecular. Era sobre prueba de paternidad en caballo de paso peruano. Entonces, yo hice toda la parte teórica, en la parte teórica con biblioteca a mano, ¿no? Claro, leyendo inglés con diccionario, tratando de traducir con diccionario en esa época. La parte práctica tuve que ir a Pachacamac, que es una zona donde acá hay caballos de paso, perderle el miedo al caballo, porque de la nada yo sentía, no sabía por qué, yo sentía miedo cuando me acercaba un caballo, incluso en las prácticas. Entonces, una pequeña pausa, trauma de niñez. Resulta que cuando yo le pregunto a mis padres qué había pasado, mi mamá me dice, pregúntale a tu papá, que él tiene la culpa. Y me dice que yo me había subido en el Parque de las Leyendas un caballo, me habían puesto, y en eso mi papá agarra y le grita al caballo, y yo caigo. No, entonces, sin querer, ¿no? Sin querer, uno genera pequeños traumas. Entonces yo voy, ya cuando termino la carrera, o en realidad en la carrera también me daba cuenta que tenía un poco de miedo al caballo, pero no sabía por qué. Porque te puede morder, un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces, digamos que tuve que ir incluso a hacer mis prácticas y tratar de perder el miedo al caballo, ¿no? Entonces, luego de eso, por un problema de económico en realidad, ¿no? Tuve que cambiar el tema de tesis, y el doctor Felipe San Martín, que yo ya trabajaba con él desde mucho antes porque ha sido decano, director de investigación, yo le digo, voy a tener que dejar la tesis y voy a tener que buscar otro director. Entonces él me dice, ven, tengo un tema de tesis sobre bases de datos. Y yo, ok. Mientras me iba explicando, yo en esa época no sabía lo que era bibliometría, no tenía idea de lo que realmente era una biblioteca digital, tenía nociones, ¿no? Claro. Y me ofrecen una tesis sobre analizar la revista de la facultad, la revista de investigaciones veterinarias del Perú, que tiene muchos años de creada, ¿no? Entonces, antes se llamaba RIP, Revista de Investigaciones Pecuarias, y luego la cambian en el 99 a RIVEP. Como yo había colaborado con esa revista, me dicen, ¿por qué no haces tu tesis sobre el análisis de lo que se ha publicado ahí y a partir de eso sacar patrones para mejoras? Ok. Entonces cambié de la parte de biología molecular a la parte de, entre comillas, de manera no profesional, voy a decir, claro, a la parte de ciencias de la información dentro de mi facultad. Claro. Mi tesis fue bastante larga, o sea, fueron un año completo porque tenía que hacer la base de datos, tenía que tipear cada artículo, no había nada digital, todo a mano. Entonces, sacar copias de los artículos antiguos, ir a la biblioteca, usar la mascarilla por el polvo y todo lo demás, ¿no? Sustenté la tesis, fueron 3 horas, según el registro fueron como 3 horas. Uno no se da cuenta porque te empiezan a preguntar, ¿no? Y en esa época, digamos que yo, a ver, ¿cómo te lo explico? Cuando me ofrecen el trabajo de la tesis, yo digo que sí, porque obviamente tenía que tener una tesis para poder salir de la universidad. Claro. Pero el problema es que nadie me podía ayudar en el Perú. Entonces, mandé correos a España y a Cuba, porque encontré referencias de los dos, y de los dos lugares me respondieron, ¿no? Al final terminé yendo a Cuba con Yusnel Kiss Milanés, que allá por el 2006 accedió a ser mi tutora y me quedé, creo que 21 días en Cuba, primera vez que viajaba al extranjero en esa época,
bueno, había viajado de niño, pero eso no cuenta, ¿no? No, Sí, uno sí, no sí. recuerda eso. Y entonces, y aprendí bibliometría gracias a Yusnelkis Milanés, que es, bueno, ahorita está en Sevilla, es cubana, pero fue ese cambio, ¿no? Rotundo Sí, sí. de medicina veterinaria a ciencias de la información. Oye, qué bien. ¿Y cómo es que llega la oportunidad para estudiar la maestría en Francia? A ver, después de hacer la tesis de pregrado, Ujú. yo empecé a trabajar con San Marcos en el vicerrectorado también, ayudando, ¿no? Ayudando en temas de gestión, un poco el tema de análisis de información, porque siempre en una universidad se necesita gente que Claro, procese información, ¿no? Que te claro. da patrones, ¿no? Que te diga quién está publicando, quién no. Entonces, eh, eso fue 2010, claro, 2012 más o menos, 2011. 2011 aparece una maestría, o ofrecen una maestría en San Marcos con la Facultad de Ingeniería de Sistemas en convenio con la Universidad Montpellier 3 de Francia, ¿no? Montpellier 3, como dicen ellos, ¿no? En francés. Entonces, yo recuerdo haber hablado con el doctor San Martín, que era director de investigación, y con la vicerrectora Aurora Marrú, vicerrectora de investigación de San Marcos, y le dije que tenía que estudiar la maestría, y ellos, la verdad es que es bueno cuando tus jefes se alegran por las cosas que Claro, quieren hacer. claro. Y ellos dijeron, sí, me acuerdo que la doctora Marrú dijo, voy a hacer nosotros le llamamos chanchita, como que una recaudación de fondos, Ah, ¿no? una cooperación ahí, ¿no? Una recaudación. En Yo México le recuerdo decimos una vaquita. una vaquita, no sé si chanchita, pero me dio me dio una bonita sensación de la doctora Aurora Marrú, la recuerdo Claro, claro. muy bien, porque dijo, las maestrías son caras, así que vas a necesitar plata, ¿no? Bueno, empecé a estudiar la maestría, Ujú. eran profesores del extranjero, todos, bueno, uno no era del extranjero, eh, pero después, al momento de terminar la maestría, tenías que ir a sustentar tu propuesta de investigación y para eso también tuvimos que ir, fuimos 12 a Francia, a Montpellier, primero el trajín de ir a Claro. Europa, sacar la visa y todo lo demás, el tren, París, Holanda, París, Madrid, Barcelona y luego Madrid, ¿no? Entonces, sustentamos en Montpellier, que es al sur de Francia, y nos fue a todos muy bien. El único problema era que estudiar francés no te da la potestad de querer hablar francés en Francia. Claro. Entonces, recuerdo mucho que nosotros preguntábamos algo y decían, désolé, o en realidad debería ser, je suis désolé, ¿no? Como que yo estoy apenado o discúlpame, ¿no? Discúlpame, sería una mejor traducción. Como que no te entiendo, por favor. Entonces, son muy prácticos allá. Sí, ¿No sí, te sí. entienden? Chao. Vale. Pero esa Sí. es la oportunidad que hubo. Yo quería estudiar en Europa, estaba ahorrando para eso, pero salió justo la opción de estudiar en San Marcos con el doble grado francés, ¿no? Claro. Y fíjate que eso es lo que le recomendamos a los chicos, que si pueden estudiar un posgrado, súper bien, pero si lo estudian en el extranjero, independientemente si es el mismo idioma o es otro, pero es toda una experiencia, ¿no? Estar en otra cultura. Entonces, tú lograste ambas cosas, en otro país y en otro idioma, ¿no? Sí, sí. Oye, Yosmel, y fíjate que revisando tu currículum, bueno, yo lo sabía porque lo hemos platicado, pero no formalmente. Tú decides después, ahora que ya eres investigador y tienes reconocimiento y demás, dices, bueno, creo que es momento de estudiar el doctorado. Y te inscribes al doctorado de Ciencias de la Documentación en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, Primero decía, ¿cómo le pregunto por qué eligió ese doctorado? Pero pues ya estoy completamente seguro que ahora sí ya conoces el camino, ya sabes qué quieres hacer. Pero ¿cuáles fueron los factores para que eligieras ese doctorado y esa universidad? Muchos en realidad. A ver, digamos que acá en el Perú, cuando terminas secundaria, no todos siguen la universidad de manera directa. Cuando Ujú. haces la maestría, no todos tampoco continúan con el doctorado en el mismo año o el siguiente año. Ok, Entonces yo ya había hecho la maestría en el 2012, ya había ok. pasado bastante tiempo, entonces
digamos que para poder dar ejemplo también y para poder culminar, entre comillas, esta fase académica, tengo que tener el doctorado, ¿no? Entonces, eh, digamos que ya había hecho mi pregrado, la maestría, y tengo que terminar el ciclo, entre comillas, ¿no? Porque no se termina, terminar el ciclo con el doctorado. Entonces, hablo con Félix de Moya y le digo que pues ya es hora de hacer mi doctorado y él me dice, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque quieres hacerlo en España, estas son las opciones, tu maestría es europea, por tanto, solamente es continuar, porque tiene un nivel, solamente es presentar los papeles y luego pues, elegir la universidad y elegir desde el inicio la temática, ¿no? Entonces, ¿en Claro, qué la quieres tesis. hacerla? Continuarla en ciencias de la información, en bibliometría, en universidades peruanas, Claro. producción científica, impacto, colaboración, me dijo, perfecto. Y pues así entré, bueno, postulé al doctorado de la Complutense de Madrid y pues ahí empezamos a ver este tema, ¿no? Espero terminarlo este año, eso sí también. Oye, ¿y cómo es que conoces al doctor Félix de Moya? Porque entiendo que tú lo conociste antes de iniciar el doctorado, porque lo acabas de mencionar, pero además me sorprendió que, bueno, para los que no lo conocen, pues digamos que el doctor Félix de Moya, pues es el fundador del grupo Simago, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿tú planeaste que él fuera tu director o codirector, o como dicen en España, tu cotutor o tutor? Bueno, tuve varias alternativas realmente. Hay mucha gente muy atenta a mi persona y me ofrecieron los doctorados, ¿no? Porque pues de alguna forma uno tiene que, como digo, culminar este ciclo, ¿no? Bueno, Claro, claro. el ciclo académico, ¿no? Pero digamos que yo tenía una deuda pendiente también con respecto a esto, ¿no? Yo, como tú dices, lo conozco desde antes al doctor. ¿Te acuerdas que mencioné que había mandado correos en la época Sí. en el 2006? 2005 debo haber mandado los correos. Uno de ellos fue Zaida Chinchilla quien me respondió. Ella estaba Ya. haciendo su doctorado. Zaida Chinchilla trabajaba en ese momento, trabajaba en ese momento con el doctor Félix de Moya en el CSIC de España, el Consejo Superior de Investigaciones. Ella me responde también que con mucho gusto, pero que habría que averiguar algunos papeles, algo, el tema legal de cómo es lo que Sí, tengo claro. que, cómo debo ir, qué permiso sacar, ¿no? Pero Sí. también me respondió Yusnelkis Milanés de Cuba. Ujú. Resulta que en esa época yo trabajaba, te había dicho, con el doctor Felipe San Martín, Sí. y entonces dentro de los correos yo recuerdo haberle pedido permiso al doctor para llamar por teléfono, entonces llamo por teléfono y le digo, pues quería hablar con la doctora Zaida para ver qué respuesta había. Sí, sí. Y me responde el doctor Félix de Moya. Ah, Yo mira. le he contado esta historia, él también la recuerda, y él me dice que la doctora Zaida en este momento pues no puede asesorar porque está terminando su doctorado y Ah, que pues más adelante que cree que puede trabajar conmigo, ¿no? Pero por ujú. el momento ella No está podía. abocada a su doctorado. Entonces yo dije, Claro, uy, le di las gracias y luego de eso dije, bueno, ya que en España no puedo, me fui para Cuba. Pero ya claro, tenía las dos respuestas que sí, no solo que por una cuestión coyuntural claro, claro, claro. no se pudo ir a España. Después de terminar mi pregrado, yo seguí comunicándome con el doctor Félix de Moya y con Zaida Chinchilla. Ujú. Establecimos pues una amistad después, ¿no? Porque venía a Claro, Perú, él ha sido consultor de Concitec incluso, es claro, ampliamente conocido en el mundo también con respecto a la bibliometría, y claro. siempre hacía mis pequeños informes o análisis, ¿no? De esto. Pero estamos hablando del 2006 hasta el 2020, son muchos años. Claro. Este, siempre que viene el doctor a Lima, pues
siempre lo recibo con mucha alegría. E incluso Zaida Chinchilla fue traída por Concitec, que trabajaba, como te digo, en Simago, y nos volvimos a encontrar aquí, porque cuando yo iba a España me encontraba siempre con ella, ¿no? Y siempre, bueno, las estancias de investigación que he hecho en Madrid han sido con ella, justamente, pero el jefe era Félix de Moya. Entonces, digamos que no es algo que no haya planeado, digamos así, no es algo que es de la noche a la mañana, sino que pues hay una amistad de años con el doctor. Lo conozco incluso cuando estuve yo en Católica en el 2013, él fue también a Católica a hablar. Al ser español también él es muy directo. Yo creo que aprendí eso también de mis profesoras de primaria, disculpen, que eran españolas. Y, por ejemplo, la forma en que los españoles hablan a mí no se me hace indistinta. Entonces, me parece que a veces el ser directo es bueno, ¿no? Claro. Tienen que decir de una manera, ¿no? Entonces, no es algo que de alguna forma haya salido de un momento para otro, sino que son muchos años y me parece que hay un respeto mutuo. Yo lo respeto mucho al doctor y es un referente, como tú has dicho, en el mundo, en la bibliometría. Oye, pues dos cositas ahí. La primera, creo que para enseñanza de los estudiantes y los profesores que inician investigación, es muy claro que, como dicen, el que se junta con lobos aprende a aullar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te has juntado con gente que ha sido muy buena en lo que hace y entonces te has desarrollado muy, muy bien, ¿no? Entonces ese es un consejo para los chicos, ¿no? Que se junten con la gente que sabe, con los expertos, con los mejores, ¿no? Y se aprende equivocándose. Ojo, eso también. Claro. No aprende, y algo que yo le digo a los chicos también que les enseño, les digo que uno aprende cayéndose, ¿no? Uno aprende desde abajo también. Yo pues inicié como asistente en el vicerrectorado, luego me dieron un encargo y luego como asesor, ¿no? Entonces, ya como asesor tú ya sabes qué hacer o qué ordenar, y tampoco te engañan porque ya lo has hecho, ¿no? Claro. Te mandas a hacer un informe y te dicen, es que me voy a demorar 15 días. Y yo, ¿15? ¿Cuánto te demoras en descargar los datos? Es que no, es que hay que hacer esto y lo otro. Y dije, un ratito, lo voy a hacer yo, pero ya aquí está, redáctalo. Sí, claro. Entonces, otro consejo sería, empiecen desde abajo. Empiecen desde abajo. No está mal empezar desde abajo. No, claro, cuando estés escalando, no te digo arriba, pero cuando estés escalando, de alguna forma, tú también vas a saber qué ordenar y también que no te engañen, porque hay cada persona, ¿no? Tú sabes cómo es este tema de... Sí. Voy a terminar el fin de semana, te dicen todavía. No, tienes toda la razón, hay que comenzar desde abajo. Hay que saber hacer para saber mandar, decía alguien por ahí, ¿no? Eso. Arre. Oye, pues hablemos un poquito de tu vida laboral, tú ya lo acabas de mencionar. Según yo tengo entendido que como que tu primer contacto con la vida laboral fue mientras eras estudiante y fue en la misma Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿sí es cierto? Sí. Ahí comenzaste, tuviste varios puestos por lo que dices, ¿no? Sí. El doctor San Martín decía que me inventaba puestos, entonces generaba la necesidad para que me contraten, decía. Yo ingresé en el 98 a San Marcos, a medicina veterinaria, ¿no? Como he mencionado anteriormente. Empecé ayudando en el Instituto de Investigaciones Tropicales y de Altura, IVITA. Ahí el doctor San Martín de alguna forma me dijo, bueno, ayúdame, hay que hacer esto y lo otro, era como una especie de asistente. Luego de eso, en la misma facultad, yo trabajaba ayudando a la revista de investigaciones, la revista de investigaciones veterinarias del Perú. Yo iba a la imprenta con la revista, primera vez que veía cómo se corregía un documento. En esa época se usaba mucho la imprenta, pues la parte física, ahorita todos estamos en digital. Hice mis pequeños pininos de corrección de estilo, porque decía, esto está bien, acaba punto y coma, y la gente de la imprenta me decía, no, como punto y coma, así como coma, me daban algunas instrucciones. Luego de eso también terminé la carrera, pero yo estaba dentro de la facultad también ayudando a diferentes profesores o diferentes laboratorios en cuanto a acceso a información, ¿no? En esa época solamente había PubMed.
la facultad tenía solo libros físicos, entonces me encargaba, de alguna forma los docentes me pedían ayuda para poderle conseguir algunos documentos para sus artículos, aprendí que era un artículo científico, aprendí, y tengo una anécdota, en 1999 aprendí el tema de autoría, cuando el doctor Felipe San Martín, el doctor Fernando Carcelén en el laboratorio de nutrición, donde también ayudaba, me dicen que le hago un gráfico, y lo tengo dentro de mis clases, dentro de autorías. Entonces hago el gráfico de una cánula, que es un dispositivo que se pone en uno de los estómagos de los camélidos, o a veces en las vacas también, y yo hago el gráfico. Entonces, en Corel 5 en esa época, imagínate qué tan antiguo es. Entonces, ya revelé mi edad, ¿no? Entonces, en esa época yo entrego el gráfico, se publica la nota, porque no era un artículo propiamente dicho, sino era una especie de comunicación corta, y cuando sale sin mi nombre. Sale sin mi nombre. Entonces yo digo, ¿qué pasó aquí? Y entonces cuando veo, dice agradecimientos. Agradezco al alumno, agradecemos al alumno Josmel Pacheco por su aporte en la elaboración del gráfico de este artículo, ¿no? Yo me acuerdo de haber conversado con el doctor y me dicen, claro, ese es el lugar que te corresponde, porque la autoría, y ahí aprendí, 1999, ahí aprendí que me dijo así, y lo recuerdo muy bien, quiero recordar las palabras exactas. Para la autoría tú tienes que responsabilizarte por lo que dice en el documento. Y tú no puedes responsabilizarte todavía porque ni siquiera has llevado nutrición animal. Entonces, yo en ese momento choca un poco por ser directo, ¿no? Claro. Pero luego, sí, años después te das cuenta que tú tienes razón, porque la autoría no es solamente hacer un gráfico, o no solamente es de alguna forma aportar una cosa chiquitita, sino es aportar y hacerte responsable de lo que dice, ¿no? Eso también es. Y yo lo pongo ahora en mis clases por el tema de ética e integridad científica, porque le digo, miren, 1999, si no me hubieran enseñado esto, yo creo que me hubiera equivocado después. Entonces, tú mencionas el tema de júntate con lobos y aprenderás a aullar, y es verdad, a veces es algo que uno tiene que hacer, juntarse con gente que sabe más que uno, entonces ahí de alguna forma uno va aprendiendo también. Y como me distraigo mucho, me olvidé de la pregunta exacta. Sí, fue tu primer contacto trabajando en la San Marcos y que tuviste varios puestos ahí, ¿no? Sí, tuve una encargatura creamos, después de salir de la universidad, pues que tuve como asistente, ayudante, pasé al vicerrectorado de investigación. Salimos del vicerrectorado de investigación porque después hubo elecciones, volví a la Facultad de Veterinaria, creamos una unidad de gestión de información, creamos un sistema veterinario de investigaciones, de revisiones, colaboré en posgrado también como ayudantía, porque no podía enseñar en posgrado porque no tenía la maestría. Luego de eso terminé la maestría y volví a San Marcos, no, trabajé en UPC, en una universidad privada, para ver el tema de repositorios. Luego de eso volví a San Marcos, entré a Católica, trabajé como especialista en Católica ahí ya, y era 2013 hasta el 2015, y ahí recién volví a San Marcos en el 2016 hasta casi mediados del 2020, donde ya era asesor del vicerrector, ¿no? Como ver qué es lo que podemos hacer para mejorar la investigación en la Universidad San Marcos. Y lo logramos, hicimos todo un plan, no muy difícil. En Católica yo aprendí a hacer planeamiento estratégico. En Católica, en la universidad privada, hacen planeamiento estratégico. Entonces eso que aprendí del 2013 al 15, lo trasladé a San Marcos, hicimos todo un plan y se logró en el 2019. La San Marcos sobrepasó a todas las universidades públicas en producción, incluyendo la Católica y Cayetano. Entonces, con un tema de gestión nada más, no de otro tipo de acciones, y se logró, ¿no? Ha habido un conjunto de puestos ahí que
que me ha costado recordar porque también hay que hacer como que una línea de tiempo, ¿no? Oye, pues yo te conocí, si mal no recuerdo, cuando ya eras asesor. Si mal no recuerdo, Sí, ya eras asesor cuando te conocí. No me imagino, ¿qué sería? ¿2015, 2016 que te conocí? No recuerdo. 2016. Tiene que haber sido 2016. 2016 seguramente. 2016, porque ya en 2017 fue que tuve una estancia allá y estuve poco más de un mes, ¿te acuerdas? Correcto, correcto, sí. Sí, sí, sí. Oye, súper bien. Y después de eso, tú te vas a la Universidad de San Ignacio de Loyola, ¿no? Sí. En el 2016 empecé a trabajar como investigador en la Universidad San Ignacio de Ujú, Loyola. ujú, Eh, yo en esa época, a ver, recordar, después de salir claro, después de salir de Católica, me voy a Cuba, porque yo ujú. viajaba a Cuba constantemente, después de Sí, que me sí. ayudaron con el tema del Es uno de pregrado. tus amores, es uno de tus amores, yo sé. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Es un lugar muy tranquilo. En Sí, esa sí. época, alejado de la tecnología. Entonces, como tú sabes, yo estoy todo el día conectado, todo el día Ujú, trabajando, conectado en la pantalla azul. Entonces, irme a Cuba era mi descanso en realidad, porque no había ni ujú, teléfono. O sea, llamaba a mi ujú, casa después de una semana para decir estoy vivo. No había internet, por tanto, no, la batería del BlackBerry en esa época me duraba días. sí, sí. ¿No? Y resulta que después de estar en Católica me voy a Cuba, pero yo había postulado a un puesto había postulado, déjame ver, a un puesto en la San Ignacio de Loyola, al Ujú, puesto de investigador. Como yo ya tenía experiencia en investigación, pero no había... qué es lo que pasa aquí, Agustín? Cuando tú te dedicas a gestión de investigación, ujú. es muy difícil publicar. O Sí, sea, sí, sí, es tenía cierto. años que no tenía publicaciones, pero tenía muchos borradores, muchos Sí. avances, muchas Tenías mucha ideas, información, ¿no? Para pero nada publicar, pues. publicado. Sí, O sea, sí. tenía una publicación del 2008 que se publicó mi tesis después bueno, un artículo derivado de la tesis semejante, ¿no? Ujú. Pero fue, o sea, el pinino, ¿no? Sí, sí. Ya en 2016 uno incluso cambia de forma de pensar, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo postulo y viajo a Cuba. Como te digo, en Cuba no hay conectividad, entonces llamaban a mi celular y sonaba obviamente apagado porque no hay roaming Claro. allá. Sí, sí. Y en una de esas llaman a mi casa. Entonces, como yo llamaba a mi casa, a la casa de mis padres, cada semana yo llamo, pero ya hablaba que 2 minutos, porque cada minuto costaba $5. Sí, sí, carísimo. Entonces, llamo y mi mamá me dice, te están llamando de la universidad para entrevistarte y dicen que no contestas. Y yo, pero pueden mandarme un correo electrónico. Yo veo mi correo electrónico cada 2 días, imagínate. Sí. Entonces, cuando vuelvo al Perú, llamo por teléfono y digo, sí, ya estoy aquí. Me entrevistan. La Universidad San Ignacio de Loyola tenía la misión de ser, bueno, quería ser una universidad de investigación. 2016 empezó. Yo entré con Sí, un sí. amigo que se llama Benoit Bougenot, que había estudiado en Ujú. Francia también. Y en ese momento nos dicen que tenemos que, pues pasamos la evaluación, empezamos a trabajar como investigador, pero teníamos que legalizar todos nuestros papeles, ¿no? Entonces fuimos a la Claro. embajada, fuimos a SUNEDU y después del SUNEDU nos dieron la revalidación creo que se llama revalidación del grado y La empecé a trabajar en equivalencia, San algo así. Ignacio. Ujú. Sí, sí, empecé a trabajar en San Ignacio de Loyola como investigador y también de alguna forma se logró que la universidad salga o destaque como una universidad en investigación, también como gestión. Ahí mucho trabajo por parte de mis jefes que han sido vicerrectores, directores de investigación. Hay mucho trabajo en equipo ahí, ¿no? No es el éxito de uno, sino del Sí, sí, claro. conjunto de personas. Sí, sí, sí. No, sí, yo sé que hubo buenos resultados. Yo recuerdo que alguna vez te visité cuando estabas allí con ellos y gente muy trabajadora, ¿no? Sí, sí. Oye, y después de esto ya vamos a una época más reciente. Un día recuerdo que te marco y me dices, no, pues ahora estoy en el Ministerio de Educación del Perú, ¿no? Yo Sí. la verdad es que reconozco mucho tu expertise en bibliometría y el trabajo que has hecho para incorporar las revistas en Scopus. Siempre lo hemos platicado.
siempre cuento la anécdota de cuando me visitaste y en una charla después de la cena nos pusimos a unificar mi CV en Scopus, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces, yo te reconozco mucho el trabajo que has hecho, pero ¿cómo es que tú llegas a Minedu? O sea, ellos te llaman, tú postulas, o ¿cómo fue ese proceso? En realidad, los puestos en el Estado uno postula, entonces ya uno ve las convocatorias y uno postula, entonces uno calza dependiendo de la evaluación también, ¿no? En mi caso, postularon 3 personas, tengo entendido, pero lo bueno es que de alguna forma mi currículum todo dice investigación o gestión de Claro, investigación. O claro. sea, algo que voy a agradecerle eternamente al doctor San Martín es que siempre tienes que estar en una sola línea. Yo soy muy distraído, Agustín, la verdad, y lo Sí, sí, reconozco, sí, lo sí, reconozco. sí. Entonces, yo lo que hago es, para evitar distracciones, me compro audífonos que me aíslen de todo ruido, entonces yo puedo trabajar tranquilo, porque paso la Claro, mosca y estoy. Entonces, como yo ya sé mis defectos, sí, yo ya sé qué es lo que estoy mal, el claro. doctor San Martín también sabía eso. Entonces yo disparaba para todo el mundo, para toda la pa. Sí, sí, Entonces me sí. dijo, enfócate en algo y hazlo bien. Y sobre todo, enfócate en algo, hazlo bien y sé el mejor que hace eso en todo el mundo. Entonces, todo lo que hacía tenía que ver con bibliometría, gestión de investigación e investigación. El puesto del Ministerio de Educación es sobre especialista en investigación para la atención de las universidades públicas. Entonces, digamos que el puesto calza, ¿no? Claro. Calza bastante bien y pues así pasé las evaluaciones y creo, claro, pasé las evaluaciones, eso fue septiembre del 2020, pandemia, ¿no? Sí, Pandemia sí, estábamos en esta época y empezamos a trabajar, ¿no? Es distinto, ojo, claro. es distinto trabajar en una universidad pública y ver los problemas de una universidad pública que es 52 universidades. Cada Sí, una tiene cuestiones distintas. Bueno, has estado en temas de gestión y una universidad puede tener un problemita chiquito y otra universidad puede tener problemas mucho más grandes, como por ejemplo claro. el tema de personal, fortalecimiento de capacidades, ¿no? Algo que yo les digo siempre a las universidades públicas es de que no hay nadie que te enseñe sobre gestión de investigación. Y Ya, lo que yo sé es porque lo he aprendido a lo largo de los años. claro. Entonces, tampoco es que le exija a los trabajadores que tienen que saber esto. No, bueno, tu puesto es esto, pero deberías hacer esto. ¿Cómo aprendes esto? Así, 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 ¿no? Uno los guía también. Mi puesto más que todo es de asistencia técnica, ¿no? Nosotros sugerimos qué es lo que la universidad de alguna forma debe trabajar o mejorar. Claro. Y pues vamos bastante bien, bastante bien. La verdad que estoy muy contento en el lugar donde estoy. Oye, presume, porque yo he visto en tus publicaciones y en otras publicaciones que tienen muy buenos resultados en estos últimos años, ¿no? Sí, la universidad pública se ha de alguna forma, como digo, reestructurado, ha mejorado, como todos nosotros en realidad, ¿no? Claro, claro. Nosotros vamos creciendo como persona y la universidad pública peruana va mejorando. Yo trato de que ellos vean las buenas prácticas de las universidades privadas, ¿no? Porque, bueno, soy docente en una universidad privada, cambié Sí, de la Universidad San Ignacio de Loyola a la Científica del Sur, soy ahí docente, entonces yo le digo, siempre trato de decirle, esto que hace bien la universidad privada, ustedes también lo podrían hacer, pero la universidad pública tiene algunas restricciones, ¿no? Como claro, el tema de las leyes, hay normas que hay que seguir, pero digamos que lo que podemos de alguna forma adaptar se hace, ¿no? Siempre trato de que ellos también se vean como la universidad pública, ¿no? En claro, México, pero el UNAM es un gran ejemplo, acá San Marcos es un gran ejemplo también. claro, claro. No, fíjate que es muy reconocido lo que están haciendo ustedes en el Ministerio de Educación porque seamos honestos, o sea, para nadie es oculto que han tenido ciertos problemas, digamos, políticos en los últimos años en el Perú y así ustedes han estado mejorando, entonces, y han estado mejorando las universidades públicas. Entonces, creo que ese es un doble logro porque cuando un país tiene toda la estabilidad
política, económica, y tú ya sabes, pues es más fácil que las universidades públicas crezcan, pero cuando hay cierta inestabilidad política, pues igual hay cierta certidumbre, las instituciones públicas como que están con ciertos recelos y demás, pero aún así ustedes han hecho que crezca la universidad pública en el Perú y la verdad es que es extraordinario, así que la verdad muchas felicidades por eso, ¿eh? Sí, es el trabajo de todo un equipo, en realidad, de muchas personas, cada una especialista en su tema. O sea, hay abogados, economistas, especialistas en presupuesto, que es la parte más tediosa. Yo siempre digo, si me van a hablar de presupuesto en investigación, voy a tener que llamar a otras personas, ¿no? Entonces, Sí, sí. porque uno puede saber muchas cosas, pero no es todista, ¿no? Claro, claro. Allí en el ministerio tenemos muchas personas, como vuelvo a repetir, especialistas, cada uno en su área y muy buenos realmente. O sea, por eso te digo, yo estoy extremadamente feliz porque pregunto algo y la respuesta está muy rápida. Entonces, o te la dan muy rápida, de manera de que puedas apoyar a la universidad en la duda, que claro. A veces podría haber demorado, no sé, 3, 4 días, puedes obtener una respuesta en minutos y responder a algún vicerrector o especialista para que resuelva un problema, ¿no? Claro, no, está súper bien, me parece muy, muy bien. Oye, pues bueno, vamos a entrar a un tema que es el tema de investigación, ¿no? Y que es la parte nodal de la entrevista. Fíjate que revisando por ahí acerca de tu ResearchGate, yo veía que tienes más de 87 publicaciones. Decías, es que antes no tenía publicaciones, ¿no? Porque estaba en la gestión, pero que tienes más de 87 publicaciones, incluyendo artículos, capítulos de libros y demás. No te voy a decir cómo las hiciste porque me interesa más una pregunta importante que siempre hago. ¿En qué momento crees tú que despega tu carrera como investigador? Que dices, creo que ahora sí ya despegó. A ver, en 2016, finales del 2015, cuando salgo de la Universidad Católica, la Universidad Católica en el 2013 me encarga también que la universidad se convierta en una universidad de investigación. En el 2015 se logra, o sea, 2 años después, porque la universidad es muy buena, solo faltaban algunas cositas. Yo me encargaba, ajustar nada más, como ¡pling! Entonces, yo me encargaba como especialista de ver análisis e hice una proyección de la producción científica, porque igual en Católica hicimos el tema de la corrección, como hicimos contigo, de la corrección de fichas. Ese es un tema de gestión de investigación. Claro. O sea, no estamos inventando números, simplemente tienes 5 fichas, las unimos todas, ahora tienes toda tu producción visible. Claro. Eso hicimos en Católica durante 2 años, y en mi proyección yo ahí salía de que en el 2015, finales de 2015, iba a sobrepasar a todas las universidades. Logrado el objetivo, dije, bueno, hasta aquí llegamos, y yo ya sabía, por ejemplo, que en esa época el doctor San Martín estaba en el vicerrectorado y ya había hablado conmigo con respecto a ayudarlo, a asistirlo, ¿no? Como siempre he hecho, temas de gestión de investigación. Pero luego yo dije, como yo había visto en Católica que habían investigadores que vivían pues muy bien, ¿no? Entonces yo dije, esto puedo hacerlo yo. Y postulo, pues no, como te digo, pero viajé a Cuba, entonces me desconecté cuando volví. En el 2016, cuando me entrevistan, me preguntan, ¿cuántos artículos más o menos tienes para publicar? Yo dije en ese momento 5, porque tenía 5. Entonces, pero también en esa época también dije que no quería presencialidad, porque como tú sabes, yo paraba viajando de un lado a otro, ¿no? No paraba en Lima. Entonces, me dicen que en ese momento no al tema de la no presencialidad, pero que después lo podíamos ver, pero que esos 5, más o menos en cuánto tiempo, porque la universidad estaba muy interesada, ¿no? En ver cuánto era mi producción o mi potencial de producción, porque tú sabes, no se publica un artículo al mes, ¿no? Claro. Entonces, yo en ese momento dije, más o menos en 4 o 5 meses podría sacar 2 o 3, en ese momento, ¿no? Te lo digo lo que dije.
Entonces, pasé la evaluación y en ese momento empecé a trabajar solamente en eso. Tratar de investigar, producir y aprender también de los alumnos que tenían las ideas, ¿no? Claro. Con respecto a investigar. Y en el 2016 empecé a publicar, publiqué 4, recuerdo. 2017, 2018, luego empecé a colaborar con un montón de gente del mundo. Contigo también, ¿te acuerdas? Sí, Que hemos hecho sí. también. Y empecé a viajar más. Después ya la USIL me dio como la libertad. Ya, mira, si publicas, go, Adelante. anda. O como dirían ustedes, arre. Entonces, empecé a viajar más y a buscar contactos internacionales. Yo te diría que para responder rápidamente, a partir del 2016 dije, gestión, chau, dedicarme un 80% a investigación y un 20% a temas de gestión, porque también en la USIL había temas de gestión, claro, pero ya no era mi dedicación para eso. Sí. Entonces, del 16 en adelante tú puedes ver incluso mi ficha de Scopus, ahí empiezo a producir y pues de alguna forma trabajar en colaboración, porque tercer consejo, no trabajen solos, trabajen en colaboración, porque lo que tú sabes, otra persona sabe más o tiene un punto de vista distinto y por tanto eso en ciencia ayuda bastante. Claro, sí, enriquece. Oye, Yosmel, y algo que yo veo que es tu fuerte también, revisando tu currículum, es que has impartido más de 67 conferencias en diversos países. O sea, ¿cómo logras que te inviten tanto? Porque ahí es por invitación, tú no andas diciendo, oye, quiero dar una conferencia, ¿no? Es verdad. Bueno, de alguna forma, como viajaba bastante, ¿no? Estaba en Colombia, en México, Ecuador, e incluso España, cuando hacía las estancias, algo les gustaba de lo que yo decía. Entonces las universidades llamaban mucho, incluso te pagaban el pasaje y todo. Bueno, normalmente lo hacían, ¿no? Sí. Entonces, te dan la oportunidad y de poder de alguna forma aportar. Y a mí me gusta, la verdad que me gusta bastante. Entonces, siempre tenía que estar cambiando mis exposiciones, mi discurso, los chistes también. Entonces, en esa época, pues, hacía más conferencias o a congresos en México y Colombia, pero después entró Ecuador, tanto así que empecé a trabajar incluso con Ecuador, con las universidades de Guayaquil, con la Universidad Estatal de Milagro, y también ahí empezaba, tuve varias conferencias y también a colaborar en temas de gestión, ¿no? Recuerdo muy bien que incluso me he encontrado con mis profesores de la maestría y ellos con mucha alegría, que son algunos españoles o franceses, y ellos con mucha alegría decían, pues aquí está Josmel Pacheco, ¿no? Yo me sentí orgulloso porque es como que Ernest Abadal de Barcelona, Ciro Llueca de la Universidad Oberta de Cataluña, o pues a veces me encontraba con otros amigos, ¿no? Como el Rafael Repiso, que ahora está en México también, y nos encontrábamos, ya no yo como el aprendiz, no como sino como, aprendiz, sí, como colega. colega. Sí, o sea, al lado de ellos, ¿no? Entonces, gente de las cuales yo aprendí, también me invitaban junto a ellos y yo muy, muy contento. Entonces, no creo que hay un truco, simplemente es el tiempo, ¿no? El tiempo que pasa y en ese momento tú estás preparado y te llaman, ¿no? Ahora, con la no presencialidad, es más fácil incluso, ¿no? He tenido una invitación con Guatemala y Bolivia, creo que ahorita me has hecho acordar, en unos días tengo Ecuador, y pues nada, pues digamos que incluso en el MINEDU, en el Ministerio de Educación hay un bloque que se llama Conectados, haciendo el cherry Conectados, donde mi bloque es sobre investigación, he hablado sobre colaboración, bibliometría, producción científica, ética, integridad, digamos que me va bien el tema de la exposición y parece que algo les gusta a las universidades que te invitan, como tú dices, ¿no? Porque no es que yo esté así, oye, yo tengo, ¿no? Te dicen, oye, ¿puedes? Yo, claro, no hay ningún problema. Y siempre dispuesto en realidad, ¿no? No, y sabes qué, que es un reconocimiento a tu trabajo, o sea, porque cada vez que das una conferencia, los chicos, los profesores que están ahí, pues aprenden algo nuevo, ¿no? Y eso es lo importante. Y además lo haces ameno, como bien mencionas,
sacas por ahí anécdotas, chistes y demás, entonces pues eso ayuda mucho para conectar con los chavos. De hecho, te estuve Sí, siguiendo en sí. las conferencias que estuviste dando ahora, por parte del ministerio. Por desgracia, no pude estar en algunas porque, como tú sabes, estaba yo en España y la diferencia de Ujú. horario y todo lo demás. Pero creo que están por ahí grabadas para que se las compartamos al público, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, se las están vamos a compartir. Se están las en las vamos a, páginas de Facebook del ministerio. se las vamos a compartir a los chicos y a los profesores ahí en la descripción de este video para que las vean, porque están muy interesantes. Sobre todo la última, creo que fue la última o la penúltima que hablaste sobre ética, ¿no? Sí, 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 sobre ética. Entonces, Ética e integridad. exactamente. John, para cerrar este apartado de investigación, eh, pues yo sé que tú das muchas conferencias, que impartes cursos y demás. Eso te ha dado a ti pues un bagaje, ¿no? Un conocimiento, una experiencia. Hemos hablado sobre consejos, a ver si recordamos, porque a ver si tenemos buena memoria de recordar los consejos que hemos dado anteriormente. Recuerdo que una era juntarse con lobos, otra es aprender de los errores, no sé si recuerdas alguna otra que hemos Ah, dado en el camino. Es empezar desde abajo también. empezar desde abajo, sí es cierto. Empezar desde abajo. En general, Eh, en esta área de investigación, te interrumpo, ¿qué consejo les das a los profesores y a los estudiantes que se quieren dedicar a investigación? Además, lo que hemos estado platicando. Qué difícil pregunta. Yo creo que el mejor consejo es empezar. No decir que quiero hacer. Ujú, No hablar en gerundio tampoco de estoy haciendo, ujú, estoy queriendo, sino hacerlo. Me parece que algo que me enseñaron a mí es no decir que es lo que estoy haciendo, sino hacerlo. claro, Y una vez que demuestres que tienes la capacidad de hacerlo, todo el mundo te va a llamar. claro. Fíjate que eso es bien importante, comenzar a hacerlo de una vez, porque no sé si pasa eso en Perú, pero luego en México hay muchas opciones para que obtengan su grado, ¿no? Como dicen los colombianos, el pregrado. Entonces, muchos que se van que por la obtención, porque obtuvieron un buen promedio o por un examen general de egresos, pero nosotros tratamos de enamorar a los estudiantes para que hagan tesis, porque en el momento en el que hacen tesis comienzan a hacer investigación. Y la segunda parte, que tú ya lo has dicho durante esta charla, es que imagínate, por ejemplo, lo vamos a decir así, cada estudiante necesita a un Felipe San Martín, si mal no recuerdo que se llama el doctor, o sea, Sí, alguien que cuando tú estás de estudiante te guíe y te allane el camino, ¿no? Entonces conseguir un buen asesor que te pueda guiar por ese camino. Entonces, me parece muy interesante e importante tu consejo, hay que hacer. Y si estás de estudiante, pues comienza con la tesis y vas a ver que vas a aprender y escoge un buen asesor, porque no se trata de terminar la tesis, se trata de aprender, ¿no? eso mismo, eso mismo. A mí me parece de que nosotros como docentes, docentes universitarios de universidad, bueno, docentes de universidad pública, ¿no? Sí, Tenemos una gran labor y me parece que esa labor de alguna forma recae en dar lo mejor al alumno, ¿no? Entonces, a mí desde la universidad, como ya he comentado, tengo el ejemplo del doctor Felipe San Martín que me dio múltiples consejos eh, y que yo agradezco mucho realmente todo lo que yo soy gracias a él, porque realmente se necesita a alguien dentro de la universidad que te guíe, como tú bien dices, ¿no? Tus padres te guían, pero en la universidad ya tus padres no están necesariamente, ¿no? Sí están presentes, pero dentro de la universidad alguien tiene que decirte, por acá no, por acá sí, o esto es lo que debes hacer, porque uno necesita guía de todas maneras, uno necesita dirección y esa dirección te la tiene que dar alguien. En este caso yo tuve pues mucha suerte en realidad de eso. Yo trato de devolver eso a los alumnos. El tema de la mentoría, que en esa época no la conocía como nombre, claro. ya he averiguado, buscado mucha información sobre mentoría, funciona muy bien. Yo digo, cuando a mí me preguntaron un día en el Ministerio de Educación, ¿deberíamos tener un programa de mentoría? Yo, claro, yo soy producto de la mentoría. O sea, del tema del látigo, de a cocachos aprendí. Alguien Ujú, tiene que guiarte.
Entonces, quizás los grupos de investigación de las universidades o los semilleros de investigación, donde están muchos alumnos, puedan cubrir esta necesidad. Pero sí sería yo la idea de que hay un mentor y al menos ese mentor con 2 alumnos, porque la mentoría no es popular. La mentoría es dirigida a un chico, ¿no?, que quiera aprender. Y ojo, también, algo que a mí me llama la atención es que mucha gente piensa que la mentoría debe hacerse solamente al más aplicado. Yo creo que todos tenemos el potencial de brillar. Me parece que todos podemos y debemos ser buenos en algo. Entonces, recuerdo incluso en Cuba, y eso seguramente ahora se van a reír, yo enseñaba con el doctor Dorta en la Universidad de Ciencias Médicas, y yo, como te digo, iba mucho a Cuba y querían pues que yo de alguna forma guíe a los alumnos, ¿no? Pero yo decía, pero este tema de medicina y bibliometría sí, pero no. Entonces yo prefería guiar a alguien o acercarme a alguien que esté en ciencias de la información. Sí, sí. No voy a decir el nombre de la persona, pero resulta que la persona con la cual yo de alguna forma tenía más empatía era un chico que era muy movido, digamos, ¿no? Como que no tan tranquilo, sí. No sé cómo explicarlo. Entonces, cuando hablo con esa época con mis amigos que eran sus profesores, me decían, ¿pero por qué? O sea, habiendo gente aquí que son súper destacados, con premios y todo, yo le digo, es que yo necesito a alguien despierto. Sí. No necesito a alguien dormido que yo tengo que estar diciéndole las cosas, sino alguien que tenga la chispa. Claro. Entonces, por eso mi consejo siempre ha sido no necesariamente el primer puesto es el que va a destacar en la vida. Ojo, claro. Sí, necesariamente la persona que saca mejores notas va a ser el líder, no necesariamente, pero sí aquella persona que tú ves que tiene el potencial de ser grande, ¿no? Claro. Y entonces, de alguna forma yo creo que ese sería también otro consejo, porque hay mucha gente que segrega a los alumnos simplemente por el hecho de ser tímido o de alguna forma sacar malas notas o ser distraído o entre otras cosas. Demasiado dinámico, ¿no? O ser demasiado dinámico. Entonces, yo lo que digo es, uno también como persona tiene que saber ver el potencial de la gente, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que a mí, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero uno de los ejemplos que a mí me llamó mucho la atención es el tema de Pinocho. El potencial que tiene un muñeco de convertirse en humano. Y eso también lo he dicho en otra conferencia. Y nosotros tenemos el potencial como humanos de trascender. Claro. Para quien crea en lo que quiera creer, nosotros podemos trascender, ¿no? Entonces, ir un nivel más allá. Entonces, repito, el tener las mejores notas, sacar, ser el primer alumno y todo, no te hace, no te da la capacidad necesariamente de ser el líder o el mejor en la vida, ¿no? Entonces, uno como docente lo que tiene que hacer es escoger. Yo voy a escoger a esta persona y al alumno vas a enseñarle todo lo que tú sabes. Claro. Las virtudes y los defectos también, ojo, ¿no? Y eso, esa persona va a tener que moldearlo también en su vida, tratar de tomar lo que crea conveniente y a partir de eso crecer, ¿no? Sí, muy bien. Oye, Josmel, pues la charla está muy agradable, pero vamos a ir cerrando. Hay un tema que luego a todos los amigos y a los investigadores pues no les llama mucho la atención platicarlo porque pues son humildes, pero como este podcast es para motivar a los chicos, queremos hablar un poco sobre el tema de lo que son los reconocimientos. No vamos a mencionar todos los tuyos porque son muchos, pero sí quiero mencionar 2. Y yo tengo entendido que tú eres un investigador distinguido por el RENACYT. ¿Qué significa eso, ser investigador distinguido? Cuéntanos. Pues CONCITEC ha tenido varias evaluaciones. El primer reglamento fue del 2018, donde evaluaba la cantidad de producción científica en distintas fuentes de datos. Luego modificó eso en el 2020, 2021,
y también te calificaban, pero tomando de fuentes ahora Scopus, Web of Science y Cielo, y a cada uno le daba peso de acuerdo al cuartil, lo cual a mí me parece muy bueno. Sí, porque no cuantitativo, ¿no? Claro, no todo lo que uno publica necesariamente tiene el mismo peso, no debe ser ponderado. Sí. Por ejemplo, tú me dijiste ahí que en ResearchGate tengo 87 publicaciones. Sí. Pero no todo lo que está ahí está indizado. Claro. Entonces, yo solo tengo 63 en Scopus. Claro. Y el resto pueden ser artículos que están en revistas no indizadas, alguna invitación que he tenido para publicar en una revista, pero que tienen valor, pero que no tienen de alguna forma la calidad acreditada, es lo que yo siempre digo, para no desmerecer a la revista, ¿no? Sí. La calidad acreditada, así como nosotros, son nuestros grados académicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Concitec, a través de ese ponderamiento, cuartil 1, 5 puntos, cuartil 2, 4 puntos, cuartil 3, 3 puntos, cuartil 4, 2 puntos, Cielo, 1 punto, congresos medio punto, o 1 punto, no recuerdo ya. Tienes que llegar no solamente a la cantidad de 200 puntos, sino tener un índice H10. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que hagas no solamente tiene que ser cantidad, sino también tiene que ser citado, ¿no? Porque tú puedes tener 500 artículos con compra de artículos, con un autor regalado. Te citó, ¿no? Sí, muchas cosas de esas, pero de repente nadie te cita. Sí. Nadie te cita. Entonces, Concitec lo que hizo fue, a mí me gusta su evaluación, es grados académicos, tienes un puntaje, bachiller, maestría y doctorado, los 3 grados académicos que todos conocen. Producción científica, mínimo 6 puntos para ser RENACIT, o sea, el nivel mínimo, pero también te reconocen los congresos, las patentes, y abajo también medio punto o 1 punto, dependiendo si eres asesor de tesis de doctorado, de maestría o de bachiller. Tú llegando a los 200 puntos, que no es fácil, ¿no? Y teniendo un índice H10, ya puedes ser reconocido como investigador distinguido, o como yo bromeo, Super Saiyajin, ¿no? Oye, no, pues está muy bien. ¿Y sabes qué? O sea, es un logro tremendo porque además todavía no tienes el grado de doctor. O sea, digamos, esos puntitos todavía no te los cuentan. Entonces, sin necesidad del doctorado, ya eres un investigador distinguido. Entonces, la verdad es que muchas felicidades porque ahora sí, si somos cuantitativos, pues tienes los puntos suficientes para estar ahí, ¿no? Entonces, felicidades por ese reconocimiento. Y lo otro es que tengo entendido que también obtuviste y ganaste una beca para una estancia o movilidad en España, ¿no? ¿Fue también por Concitec? Sí, fue por Concitec, ahí ya no recuerdo el año, pero 2015. Postulé a una beca de movilidad. En realidad, por ejemplo, yo trabajaba en San Marcos buscando fondos externos hace muchos años, ¿no? Y yo le buscaba los fondos a los docentes, ellos postulaban, pero yo postulaba con proyectos chiquitos, como que no eran muy importantes. Entonces, cuando veo que Concitec tiene una convocatoria de movilidad, me pongo serio y digo, voy a postular. Postulé y gané para irme a España, justo al CSIC, donde Zaida Chinchilla, del grupo Simago, me orientó, me dirigió, me mentoreó para temas de bibliometría, ¿no? Fue muy bueno realmente. Ahí también estaba el doctor Isidro Aguillo, el mismo piso. Félix de Moya también estaba ahí, siempre conversábamos, nos reuníamos. Ha sido realmente ese tipo de forma de enseñanza, de movilidad como estancia o pasantía. A mí me parece que enriquece mucho tu formación, porque te abre la mente también, ¿no? Ese sería otro consejo, ¿no? Que los estudiantes hagan movilidad y los profesores también para enriquecer su aprendizaje. Por supuesto. Aprender de gente de afuera. Yo siempre digo, yo puedo enseñar a alguien 2, 3 años, pero luego ya vuela, ¿no? Porque si no van a ser los mismos chistes, le digo, yo no voy a cambiar mis chistes. No voy a cambiar mis chistes, entonces consigan nuevos chistes para que luego me enseñen a mí, eso es lo que también digo. Sí, no, la verdad es que sí es cierto. Josmel, pues estamos muy a gusto con la entrevista, pero tenemos que ir cerrando y vamos a cerrar con la parte personal. Yo tengo entendido que, bueno, tú tienes a tu madre, un hermano, una hermana. ¿Tú eres el más pequeño de todos? La primera pregunta.
es el Benjamín, como dicen, ¿no? Sí, soy el último. Eres el... Oh, qué bueno. Oye, ¿qué opina tu familia de tu vida académica? ¿Sí saben a qué te dedicas, qué has hecho, qué has logrado, o solamente eres el pequeño Yosmel en casa? Dime. No, mi mamá y mi papá saben muy bien todo lo que uno ha sufrido, digamos así, a Claro, uno claro, lo que ha claro. pasado. Sufrido no, no hay que decir sufrido. Todo Sí, lo que uno ha pasado para poder llegar donde uno está, ¿no? claro, claro. La casa de mis padres está en Caraballo, que es un distrito bastante alejado, y yo Ujú. estudiaba en San Borja, que es otro distrito distinto. Sí. De mi casa, cuando vivía con mis padres, a la universidad eran 2 horas en bus. Ah, Entonces, ellos muy bien saben qué es lo que uno tiene que hacer o lo que uno ha pasado para llegar a donde uno está, ¿no? Y el tema de los viajes antes de pandemia, lo digo abiertamente, mi mamá siempre iba a donde yo estaba viviendo ujú. para ayudarme a listar la maleta. En serio, me Bien, ayudaba bien, porque, bien. ¿sabes qué pasa? Yo soy distraído, ya te he Sí, dicho, sí, yo sé, entonces yo sé, yo sé. he llegado a otro país sin zapatos, o sea, con las zapatillas que tenía y no tenía La los fuerza. zapatos, a comprar zapatos en México, ¿no? Entonces, Ujú, sí, sí. casualidad. Entonces, ella siempre me decía, hasta me había olvidado del pasaporte, No o me sea, digas. ya... Entonces, ella siempre me ha ayudado cuando yo he viajado, cada viaje que yo hacía, ella siempre ha estado ahí. Bueno, a partir de pandemia ya no, porque pues era muy difícil. Al Claro, claro, aeropuerto ya no entraba nadie tampoco, solamente el claro, claro. pasajero. Entonces, mis padres sí saben muy bien todo lo que uno ha hecho, todo lo que sigue haciendo también, ¿no? Claro, claro. Siempre converso, al menos por chat, ahora que hay WhatsApp, ¿no? Uno Claro, claro. conversa, fotitos de lo que estás comiendo. Sí, sí, Entonces, sí. sí, sí, sí están muy enterados, de lo que uno ha hecho y de lo que uno está haciendo, ¿no? Y entonces siempre también preguntan si estoy bien, si la clásica, ¿no? Si has comido, no has comido, Sí, sí, sí. La preocupación de madre, como siempre. sí, las clásicas, ¿no? Pero digamos que no, sí, ellos saben muy bien todo lo que uno ha hecho y recuerdan con mucha alegría también la parte de niñez que me has hecho recordar ahora, ¿no? Sí, Con respecto a todo lo que uno también, ahí sí ha sufrido, ¿no? Pero uno, todo lo que uno hace, siempre converso, siempre, incluso cuando dejé San Marcos para poder entrar a Minedu, también me preguntaron, ¿pero por qué? ¿No? Entonces yo dije que ujú, en Minedu había una gran oportunidad, ¿no? De claro. trabajar ahora, pero ya no con una, sino con muchas universidades, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Oye, pues igual no quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecerle al doctor Jesús Lau que nos presentó hace muchísimos años, ¿no? Yo le dije que quería ir a Perú y me dijo, Josmel es la persona perfecta para que llegues allá. Y no nos conocimos hasta que llegué porque estuvimos, recuerdo, hablando por WhatsApp, correos y demás, y hasta que llegué fue que nos conocimos. Entonces igual un saludo por allá al doctor Jesús Saludos al Lau, doctor que Jesús. nos va a estar viendo. Pues yo me dio muchísimo gusto platicar contigo y me gustaría cerrar la charla preguntándote si quieres comentar algo más, quieres dar algún consejo, lo que tú gustes decir antes de cerrar. Pues nada, agradecerte Agustín por la oportunidad, la verdad que me dio mucha alegría el momento que me mandaste el mensaje. Disculpa también porque a veces estoy en, ¿cómo sabes? 10 cosas, Sí, sí, yo pero sé. igual, lo bueno que los que me conocen saben que y tienen que insistir, Sí. ¿no? Y ya sabes que Pero yo molesto y ahí estoy, te estoy diciendo, yo no, no no te es preocupes. molestia, no es molestia. Es que la verdad que hay tantas cosas que hacer ahora Sí, 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 y yo sé. falta tiempo. Entonces, ahora que estamos un poquito más en solaz, Sí, podemos estar sentados y conversando. Algo que no debemos perder, el tema de la claro, conversación. claro, Me claro. parece que es algo que nos ayuda mucho a conectarnos un poco más, ¿no? El tema de estar cerca, no presencialmente necesariamente, pero Claro, sí cerca, como personas. Yo soy poco del sentido humanista y de la presencialidad, pero digamos que es algo muy, muy importante que me parece que nos ayuda mucho a crecer también, ¿no? claro. El conversar,
el Sí. conversar con una persona que sabe más que uno, el conversar con colegas, conversar con gente que tú dices, qué chévere que él esté haciendo ese tipo de proyectos como tú, Agustín. Te felicito realmente. Sí, gracias. También desde que nos conocimos yo vi que eras una gran persona. Y, bueno, tuve la oportunidad de ir a Veracruz incluso conocer a tu familia y bromear con mi primo Olmeca. Sí, sí. Ya pondrán la foto ahí. Es una buena anécdota. Entonces, me parece que creo que el mejor consejo que puedo dar ya para cerrar, como tú dices, es que nunca dejen de buscar. Eso es lo que voy a decir. Sí, No excelente dejen de decirlo. buscar. Uno siempre está buscando. En mi caso, no sé realmente hasta ahorita qué es lo que estoy buscando, porque busco, encuentro, y siempre, y hay que tener mucha curiosidad. La única forma de crecer es ser curiosos. Claro. Y voy a terminar con la tercera, con algo que me dijo el doctor San Martín, que me dijo lo que mencioné, ¿no? Haz algo, hazlo bien, sé el mejor en el mundo, y algo importante, sé necesario. Sé muy necesario en eso que te estás haciendo, que has hecho muy bien. Tú generas o eres necesario en algo y todo el mundo te va a buscar. Entonces creo que eso es lo que yo podría, con lo que podría concluir. Y pues muchas gracias, Agustín, por la oportunidad. Con mucho gusto. Oye, Josmel, y nada más para complementar, yo te diría algo importante que yo sé que tú lo vives, eh, lo que te dijo el doctor San Martín, y sobre todo, disfruta el camino. Hay que disfrutar el camino de lo que estamos haciendo. No sabemos si vamos a lograr todas las metas en esta vida, pero hay que ir disfrutando el camino. Entonces, yo sé que tú lo haces, te diviertes mucho, disfrutas mucho, trabajas mucho, y creo que eso sería para complementar tu comentario final, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, es verdad, es verdad. Lo importante no es el fin, sino el camino, como dicen, ¿no? Exactamente. Amigo, pues muchísimas gracias. Me dio mucho gusto charlar contigo. Tenía bastante rato que queríamos platicar, no habíamos podido, ahora lo logramos. Y pues vamos a seguir hablando. Nos vemos aquí en México, nos vemos en Perú o en Colombia o en Cuba. Ya veremos dónde nos vemos, ¿no? Sí, ojalá pronto, ojalá pronto. Ojalá sea pronto. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias al Nos auditorio. vemos. Chao. Buen día. Hasta luego. Nos esperamos en nuestro próximo episodio y no olvides suscribirte.